La Reserva Federal arrancó a lo grande, un ajuste de 50 puntos básicos a la baja de su tasa de interés de referencia, la cual quedaría ya en un nivel que iría de 4.75% a 5%. Recuerden que la tasa de interés estaba entre 5.25% y 5.5%, con una mediana de 5.3%, el mayor nivel en los últimos 23 años. Y fue un ajuste importante que llevó a cabo la Reserva Federal para poder reducir la tasa de inflación. Una variación de precios que superó el 7% y que desde el año 2022 ha estado luchando para que retornara hacia ya el entorno de la meta del 2%. En la actualidad, la tasa de inflación de los Estados Unidos está en 2.5% y se prevé que ya hacia el año que viene pues se coloque en el entorno del 2.1-2%, lo cual significa que habrá ganado la batalla en materia de inflación. Sin embargo, la gran pregunta que habría que hacerse es ¿por qué entonces la Reserva Federal decide reducir 50 puntos básicos? Cuando vimos la rueda de prensa de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, y nos dimos cuenta de que de manera reiterada señalaba que la economía está bien, que la decisión de 50 puntos básicos, cuando lo normal es 25 puntos básicos, fue simplemente para ponerse delante de lo que pudiera suceder, evitar que pudiera desacelerarse mucho la economía, pudiera, digamos, evitarse que aumentara la tasa de desocupación más allá de lo que se tiene proyectado, que es una tasa de desocupación del 4.4% hacia final de año. En la actualidad, 4.2% la tasa de desocupación, pero hace un año la tasa de desempleo en los Estados Unidos era 3.5%, lo cual significa que ha subido de una forma importante en los últimos 12 meses y se ha acelerado ese aumento de la tasa de desocupación producto de la reducción importante, significativa del ritmo de creación de empleo en la economía norteamericana. Lo que le dice a usted que efectivamente se está enfriando el mercado laboral, se está enfriando porque se está creando menos empleo, está aumentando la tasa de desocupación y las autoridades monetarias no quieren que eso se le vaya de las manos. Y por eso es que están tomando decisiones como esta, una reducción de 50 puntos básicos. Miren, hay una entrada a mi blog, yo les recomiendo, siempre recuerden la dirección www.jaimearisescuder.blogspot.com y ahí yo le coloco lo que era la probabilidad. Miren lo interesante de esto. La probabilidad hace una semana, justo antes de anunciar la magnitud del ajuste, digo yo acá en esta entrada a mi blog, el mercado proyectaba con una probabilidad de 56% que se reduciría en 50 puntos básicos y con una probabilidad de 44% que sería rebajada en 25 puntos básicos. Pero fíjense en esto, esas probabilidades contrastan considerablemente con lo que se proyectaba el 11 de septiembre, es decir, hace una semana o un poquito más, cuando la razón de probabilidad era de 6-1 a favor de una reducción de 25 puntos básicos, es decir, la probabilidad de un 86% para el ajuste de 25 puntos básicos y de 14% para la reducción de 50 puntos básicos. Imagínense que usted está apostando a un boxeador y tiene la probabilidad o el ratio de probabilidad es 6-1, significa que tiene 6 veces la probabilidad con relación al otro. Pero de un día para otro, en este caso una semana para otra, de repente ese ratio de posibilidad de 6-1, pues se vira totalmente y de repente pasa a ser 56%, 50 puntos básicos, 44% ya lo que sería 25 puntos básicos. Es decir, que lo que era 6-1 se convierte en un poquito algo más de 1 a favor de la de 50, no a favor de la de 25. Entonces, eso, la gran pregunta que habría que hacerse es ¿qué pasó en una semana en los Estados Unidos? ¿Qué pasó en una semana que de repente el mercado se dio cuenta de que la Reserva Federal, en vez de venir con un ajuste de 25 puntos básicos en la tasa de interés de referencia, vino con un ajuste de 50 puntos básicos? Un ajuste importante. Cuando uno ve la evolución de la tasa de interés de referencia en los últimos 40, 50 años, nos damos cuenta que lo normal son ajustes de 25 puntos básicos. Pero sin embargo, cuando hay situaciones que viene una recesión económica, es que se
realizaban esos ajustes de 50 puntos básicos. Lo normal no es un ajuste de 50 puntos básicos en la tasa de interés de referencia. Lo normal es 25. Solamente cuando hay una situación terrible que viene, ya sea recesión, ya sea un aumento de la tasa de desocupación, ya sea una caída de la actividad económica, que aunque no sea recesión es notable, o una situación difícil en el mercado bursátil, pues entonces es que se aprueban esos ajustes a la baja de 50 puntos básicos. El más reciente fue en el año 2020, cuando las autoridades decidieron reducir de una forma aceleradísima la tasa de interés de referencia, pero era para enfrentar el monstruo que estaba ocurriendo en ese momento, que era la pandemia y los efectos económicos de la pandemia. Cuando hubo un cierre de todas las actividades para evitar el colapso, pues las autoridades monetarias no solamente redujeron la tasa de interés, sino que inyectaron masivamente liquidez, no solamente en los Estados Unidos, acá mismo en República Dominicana o en el resto del mundo. Todo el mundo hizo lo mismo en el año 2020. Pero en esta ocasión, una reducción de 50 puntos básicos, fíjense, contrasta considerablemente con lo que sucedió en Europa. En Europa, el Banco Central Europeo redujo en junio su tasa en 25 puntos básicos. Y ahora redujo 25 puntos básicos más en el mes de septiembre. Es decir, que hemos visto cómo ellos están ajustando con lo normal, 25 puntos básicos. En el caso del Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, 50 puntos básicos. Y por eso es que llama mucho la atención. Y nos llama mucho la atención la forma en que estaba tratando Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, pues explicar cuando habló a las 2 de la tarde, el día en que se publica la información de que efectivamente es un ajuste de 50 puntos básicos, él trata de explicar y dice, no, miren, no es que estamos ni atrasados en el ajuste, no es tampoco que estamos preocupados excesivamente con el enfriamiento del mercado laboral o la caída de la actividad económica, es simplemente evitar que se deteriore más. Ahora, puede ser que cuando uno ve, por ejemplo, escritos como este de Milton Friedman, donde nos enseña, este premio Nobel de Economía nos enseña la importancia de tomar en consideración los efectos rezagados de la política monetaria, pues entonces uno llega a la conclusión de que quizás lo que está viendo la Reserva Federal es que este periodo de altas tasas de interés, para que tengan una idea, miren, la tasa de interés de referencia, la tasa de interés que influye sobre la hipotecaria, sobre los préstamos de tasa de la tasa de interés de los créditos en tarjetas de crédito o la tasa de los depósitos, todas las tasas de interés. Esa tasa de interés de referencia, que es la de política monetaria, para que tengan una idea, vamos a suponer que está entre 5.25 y está entre 5.5, 5.3%. Ese 5.3%, si yo le reduzco la inflación de largo plazo, que sería 2, está en términos reales, oigan bien, 5.3 menos 2 sería 3.3 en términos reales. 3.3 en términos reales es considerablemente alto comparado con la tasa de interés neutral. La tasa de interés neutral real es la tasa de interés que es compatible con el pleno empleo y al mismo tiempo la estabilidad de precios. Es una tasa de interés que no es observable, pero se estima. Y se estima entre 0.5 y 1 o 1.5 puntos porcentuales. Algunos han dicho que ha subido, etc. Pero vamos a suponer que es 1. Ese 3.5 o 3.3 que pudiera ser en términos reales ahora la tasa de interés de referencia, pues nos lleva a concluir de que efectivamente está en territorio altamente restrictivo y eso puede tener una influencia. Ante esto es que deciden reducir 50 puntos básicos. Ahora, el punto es, ¿la habrán dejado demasiado tiempo alta y el efecto, dado esos rezagos de política monetaria sobre la actividad económica, visto esos rezagos, pudiéramos estar esperando que la tasa de desocupación va a seguir aumentando en los Estados Unidos? ¿Va a seguir aumentando la tasa de desocupación? Entonces, yo creo que eso es importantísimo que se tome en cuenta, porque cuando uno ve lo que pudiera suceder con la tasa de desocupación, que está ahora mismo en 4.2%, pero las autoridades monetarias proyectan que va a terminar en 4.4% este año, eso es lo que pudiera estar sucediendo o previendo es que efectivamente haya un rezago de la política monetaria de altas tasas de interés que todavía no se está viendo y que se va a ver en los próximos meses. Y para evitar una situación crítica de la actividad económica, entonces deciden hacer un recorte más allá de lo que es normal.
Lo normal 25 puntos básicos, lo aprobado 50 puntos básicos, pero no se queda ahí. ¿Qué va a suceder con la política monetaria? ¿Qué va a suceder con la tasa de interés de política monetaria en las próximas dos reuniones, que son noviembre y diciembre? De acuerdo a la Reserva Federal, se va a tomar como decisión reducir 25 puntos básicos adicionales en la de noviembre y 25 puntos básicos adicionales en la de diciembre. Es decir, que este año serían 100 puntos básicos. Si estaba en 5.3, va a terminar 4.3. Si le resto 2% de inflación de largo plazo, sabemos que está en 2.5, pero si le resto a ese que estaría de 5.3 al final de año en 4.3, sería un movimiento de reducción de la tasa de interés en términos reales importante. O sea, estaríamos la tasa de interés al pasarla, la nominal, a 4.3% a final de año, menos 2% sería 2.3% en términos reales. Pero recuerden que le dije que la tasa de interés neutral, real, es 1%. Póngale que sea 1.5. Eso significa que todavía se puede reducir más el año que viene y las autoridades monetarias están pensando reducir más el año que viene la tasa de interés. Es decir, que lo que estamos pronosticando es una reducción de la tasa de interés de política monetaria en los próximos meses, incluyendo el año que viene, que tiene como meta enfrentar lo que pudiera ser una desaceleración importante de la actividad económica, un aumento de la desocupación. Eso es lo que estaría pronosticando. Y no solamente lo estamos diciendo nosotros. El Wall Street Journal, en un reciente editorial, lo señaló. Lo señaló que lo que pudiera estar detrás de esta decisión de la Reserva Federal de ajustar hacia la baja 50 puntos básicos a su tasa de interés de referencia es que ellos están previendo una desaceleración importante de la actividad económica. Están pronosticando un aumento de la tasa de desocupación. Están estimando que lo que viene es cierta contracción. Y para evitar una recesión y alcanzar un aterrizaje suave, lo que quieren las autoridades es reducir lo suficientemente rápido la tasa de interés como para poder entonces estimular la inversión, el consumo, la demanda agregada y de esa forma evitar que haya un aumento de la tasa de desocupación. Claro está, la gran pregunta que habría que hacerse es si esta reducción de la tasa de interés será también compatible con la reducción sostenida de la tasa de inflación hasta que llegue al 2%, porque recuerden que está en 2.5. Es decir, es verdad, la tasa de interés está en territorio negativo, pero todavía no ha llegado a la tasa de inflación colocarse en el nivel del 2%, que es la meta. Está en 2.5% la meta. O sea que esos son puntos que hay que tomarlo muy en cuenta. Esos son elementos que hay que colocarlos sobre el análisis. Ahora, ¿cómo ha reaccionado el mercado? ¿Cómo reaccionó el mercado con esta decisión de la Reserva? Vamos a ver eso en el próximo segmento de Tecnopol. Vámonos a la pausa.